transmitir, a ver si funciona. Dice que está transmitiendo, no le compro mucho, la verdad. El otro día también dijo que estaba transmitiendo y ni un brillo. Ájale, hay un celular ahí sonando con ganas. Caro, parece que es el tuyo, entonces te voy a silenciar un pelito. Creo que fue el tuyo el que sonó. Ahí ya te silencié, no hay problema. No pasa nada. Ya, parece que estamos transmitiendo, creo. Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio del Bhagavad Gita. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bienvenida Yuvitsa, Eka. Nos dimos una semana antes libre, así que hoy retomaremos con nuestro estudio. Como siempre, entonces comenzamos con mantra, ¿sí? Sahana Bhavatu mantra. Así que quienes quieran y quienes se lo sepan pueden cantarlo conmigo. En el siguiente viernes me gustaría que aprendamos otro Shanti mantra. Hay muchos Shanti mantra o mantras de paz. Dependiendo de qué texto se esté leyendo, especialmente qué Upanishad, que son los textos védicos más filosóficos, hay distintos tipos de set de Shanti mantras. Entonces, para ciertos Upanishad se cantan ciertos Shanti mantras, ¿sí? Y por lo general hay 5 que son los más conocidos, que son el Shanti Panchakam, ¿ok? Así que, si es que de a poquitito nos aprendemos esos 5, es bueno, es una buena idea. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Porque yo les veo ahí medio... Sí, bacán, excelentísimo. Entonces, podemos sentarnos de una forma erguida, con nuestra columna larga, para disponernos positivamente hacia el estudio. Podemos cerrar nuestros ojos un momento para generar una disposición abierta, humilde y al mismo tiempo inquisitiva para nuestro estudio. Podemos juntar nuestras manos en el centro del pecho. Bien, entonces quienes se sepan el mantra pueden vibrarlo conmigo. Sahana Bhavatu mantra. Primero prestamos nuestros respetos a nuestros maestros y maestras. Luego Sahana Bhavatu mantra. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Y aprovechamos de recitar el mantra del Bhagavad Gita, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, muchas gracias, chiquillas y chiquillos. Podemos bajar nuestras manitos y entrar de lleno a la lectura. Vamos a lo que mencioné antes que llegaran algunas y algunos, es que vamos a tratar de avanzar en varios versos en esta jornada. Y luego al final quería compartir con ustedes una presentación que es parte del curso de formación de yoga y que tiene que ver con los estados de la conciencia y que espero que nos ayude a entender aún más este tema que hemos estado trabajando las últimas sesiones relacionadas con la conciencia, ¿sí?
Así que voy a compartir pantalla para que veamos qué verso nos tocaba ahora. Ya. En estos versos nos habíamos quedado, en esta serie de versos. ¿Sí? Yes. Esto fue lo último que habíamos leído. ¿En qué segmento vamos del Bhagavad Gita? Todavía estamos en el segmento donde Arjuna está revelando su confusión y aflicción al ver, al reentender contra quienes estaba peleando, ¿sí? Que eran básicamente su familia. Él tenía que pelear contra todos los miembros de su familia. Entonces él en estos versos está básicamente diciendo que le está argumentando a Krishna que no ve ningún beneficio de pelear en esta batalla, no ve ningún tipo de beneficio, pues aunque esas personas con las que tenga que pelear son personas malas, básicamente, porque son malas, él siente que va a, por varias razones, el resultado va a ser nefasto, especialmente desde su perspectiva individual, y eso es muy importante de reconocer. Arjuna está contemplando las razones para no pelear, especialmente desde su perspectiva individualista, ¿sí? Aunque de tanto en tanto argumenta algunas cosas más generales. En el verso 39, habíamos llegado hasta el 38, Arjuna está dando el argumento de la destrucción de la sociedad, ¿sí? Entonces, en esta seguidilla de versos va a hacer una descripción de la destrucción de la sociedad que él ve como resultado de esta batalla. Entonces, el 39 dice, Kula kshaye pranashyanti, Kula, familia. Entonces, Kula es familia. Kshaye es destrucción o ruptura. Eso es kshaye. Pranashyanti, el verbo de destruir. Son destruidas. Entonces, Kula kshaye pranashyanti, Kula dharma sanatanaha, dharme nashte kulam krishnam, adharmo bhivivatyuta. Entonces Arjuna sigue diciendo, con la destrucción de la dinastía, aquí técnicamente hablando es con la destrucción de la familia, se destruye la tradición familiar y con esto el resultado o el resto de la familia se entrega al adharma. Aquí Bhaktivedanta Swami lo traduce como irreligión, que como ya lo vimos, recuerdan que varias veces estudiamos la palabra dharma, y dharma se puede traducir como religión. Cada vez que ponemos una A antes de un sustantivo, y es una A corta, eso indica negación. Entonces, si decimos adharma, significa no dharma. ¿Ok? Vuelvo a decir, Prabhupada prefiere traducir religión. Yo lo dejaría como adharma, porque ustedes ya revisamos lo que significaba dharma. Entonces, lo que revisamos es mucho más amplio que la palabra religión. ¿Sí? Entonces, Arjuna está argumentando que con la destrucción de las familias se van a destruir las tradiciones, especialmente en la cultura védica, la cultura donde emerge el Bhagavad Gita, era una sociedad muy basada en los rituales, una sociedad que tenía muy en trasfondo el ritual. Entonces, Arjuna estaba diciendo, si se destruye la familia, se van a destruir los rituales, y por destruirse los rituales se va a destruir el dharma, aquello que sostiene a la sociedad. En el siguiente verso, dice, Adharma bhibhavat Krishna pradyushanti kula striyaha strishu dushtasu varshneya jayate varna sankaraha. Este es un verso un poquito controversial. Dice, oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de esta se contaminan. Y de la degradación de mujer o descendiente de Vrishni surgen los hijos no deseados. Afírmate. Esta tuvimos una discusión en el curso de filosofía no en el curso de filosofía, en el curso de yoga del 2019 tuvimos una discusión de horas y no tenemos horas ahora. Así que van a tener que quedarse con la controversia. Pero básicamente lo que aquí el verso está diciendo es algo súper práctico en verdad. Debemos entender el contexto del campo de batalla. El campo de batalla eran ejércitos compuestos de millones de personas. En este caso, millones de hombres.
Lo que ocurría entonces es que al librarse la batalla y al, como Arjuna sabía, morir millones de hombres, lo que iba a ocurrir, y aquí se le da la connotación de mujeres, simplemente porque quienes estaban peleando eran hombres. Entonces, si es que muchos hombres iban a morir, muchas mujeres iban a quedar en una familia disgregada, ¿sí? Entonces, con eso, para el argumento de Arjuna, eso iba a destruir a la familia, que en la cultura del Veda era el sustento de la sociedad en general, y por lo tanto la sociedad iba a empezar a caerse, entendiendo nuevamente que estamos hablando de millones de personas. Uno de los argumentos que teníamos era, ¿por qué es que las mujeres se contaminan? ¿Por qué es que no los hombres se contaminan? Y era muy interesante porque yo busqué los comentarios de otros maestros antiguos en relación a este verso, y es súper interesante que uno de los maestros, llamado Sridhara Swami, él explica básicamente lo que estoy diciendo, que mujeres contextualmente es debido a que eran las personas que iban a quedar como sustento de la sociedad tras la muerte de muchas personas que eran hombres. Y él dice, cualquier persona que hubiese quedado, es decir, si hipotéticamente hubiesen ido a la batalla millones de mujeres, entonces el verso estaría diciendo, los hombres de esta se van a contaminar, los hombres de esto van a degradarse, porque no va a haber un tejido social sustentable, ¿sí? Entonces, efectivamente aquí se habla de la mujer como quien se contamina. Debemos entender el contexto de la razón de aquello por la muerte de millones de hombres, ¿sí? Y aquí otra palabra que también es un poquito controversial. Aquí dice Varna Sankara, y Prabhupada lo traduce como hijos no deseados. Esta palabra literalmente Sankara, Sank significa, o Kara en realidad, significa mezclar. Sankara significa mezclar. Entonces Varna Sankara hace la idea de una mezcla de grupos sociales. Eso significa Varna Sankara. Varna Sankara significa literalmente una mezcla de grupos sociales de forma azarosa, ¿sí? Desde la perspectiva del Veda, y eso lo vamos a estudiar después, y del Bhagavad Gita, la sociedad se divide natural y espontáneamente por grupos sociales. Hay 4 grupos sociales, ¿sí? No quiero entrar en detalle hoy día para que podamos avanzar en la línea narrativa, pero estos son básicamente la cabeza de la sociedad, o los brahmanas, los brazos de la sociedad, o los kshatriyas, el estómago de la sociedad, o vaishyas, y las piernas de la sociedad, o shudras, ¿sí? Todos los miembros de tal sociedad eran valiosos, a diferencia de en la sociedad degradada o corrupta que ocurre con el avance de los años y con otras mezclas, que se transforma finalmente en el sistema de castas, que es el que actualmente conocemos en India. No en todos lugares, pero en varios lugares todavía existe el sistema de castas, donde se caricaturiza básicamente algo que es muy tangible en la mayoría de los países del mundo, incluido Chile, y es que hay muy poquita movilidad social, ¿no? La realidad es que acá en Chile también hay muy poquita movilidad social. Una persona que nace en una familia de médicos, cirujanos, tiene un cierto soporte económico, financiero, y también incluido tiene una cierta presión social para satisfacer la línea familiar, de la misma forma que una persona que trabaja haciendo el aseo, es muy difícil que socialmente existan soportes para que exista la capacidad de moverse socialmente, y por lo tanto está más o menos perpetuada su posición social. En India eso se caricaturiza en los sistemas de castas, donde las personas nacen en una familia de X grupo social, por ejemplo sacerdotes, y esa persona se considera per se un sacerdote, aunque no tenga ninguna cualidad para aquello. Lo mismo al revés, una persona que nace en una familia de Shudras, que significa las personas que en general trabajan con las manos, obreros, en la construcción, en fin, esas personas en el sistema de casta actual no tienen la posibilidad de movilización social, y por ejemplo si tienen todas las cualidades para ser
eruditos no pueden hacerlo simplemente porque nacieron en una casta distinta. Este sistema, el que acabo de mencionar, es una degradación del sistema orgánico que presenta el Bhagavad Gita y que lo vamos a ver en el capítulo 4 más o menos. Ahí Krishna habla acerca de las distintas divisiones sociales, o no me gusta la palabra división, de las distintas grupos sociales, que como lo describí es un cuerpo social, así de orgánico, es un cuerpo social, con órganos sociales, con tejidos sociales, con segmentos sociales, y donde existe la posibilidad de movilización. Y eso es muy importante. Esto lo quiero dejar en claro antes de que lleguemos a ese punto. En el sistema de Varna, que es el sistema de grupos sociales orgánicos del Bhagavad Gita, existe la posibilidad de movilización social porque el sistema se basa en deseo y en cualidades. ¿Sí? Deseo, cualidades y acciones. Icha, guna, karma. Deseo, cualidades y acciones. ¿Sí? Entonces, Arjuna está diciendo que con la destrucción de la familia va a haber una destrucción de estos grupos sociales. ¿Qué sucede cuando se destruyen estos grupos sociales? Se empiezan a mezclar. Les doy un ejemplo súper chistoso. Por ejemplo, les dije que existen los Vaishyas. Vaishyas son el estómago de la sociedad. Generalmente son personas que se encargan del movimiento financiero, el movimiento de la plata, o generalmente en la cultura védica del movimiento de los recursos de la sociedad. Al igual que el estómago se encarga de redistribuir los nutrientes por todo el cuerpo, los Vaishyas se encargan de redistribuir las riquezas en la sociedad. ¿Sí? Y tenemos a los kshatriyas. Los kshatriyas son los gobernantes, son líderes, son administradores, son también guerreros como Arjuna. Entonces ellos son kshatriyas. Entonces cuando hay, lo que Arjuna está presentando aquí, es que cuando hay una destrucción de este tejido social, distintos segmentos empiezan a jugar, a ocupar el puesto de otro, lo cual va a ser artificial, porque no hay deseo, no hay cualidades y no hay acciones. ¿Sí? O a veces hay solo deseo, pero no hay cualidades ni acciones. Entonces, para darle un ejemplo, imagínense un gobernante que sea un economista. Penca, penca, porque va a tratar de administrarlo como si fuera una empresa. No sé si les suena conocido. Ahí tenemos un estómago que está tratando de jugar el rol de brazos. Y menos en este caso el ejemplo que estoy haciendo, porque tiene los brazos cortos. Menos. O como los ingenieros del MinSal, dice la Lili. Claro. Sí, pues. Entonces es muy interesante ver en la práctica cómo es que estos grupos sociales son orgánicos y que cuando ocurre una mezcla incompatible, se generan conflictos graves, ¿sí? Como el que acabo de dar. Una persona que tiene una mentalidad, cualidades y acciones de economista aplicándose en una posición donde se requieren cualidades y acciones de un líder que vela por la sociedad, no que vela por sus propios intereses o los intereses económicos. ¿Sí? Entonces, ahí está apuntando Arjuna. Eso es lo que para él va a ocurrir si es que él libera esta batalla. ¿Ok? En el siguiente verso, en el 41, seguimos con la misma idea. Sankaro narakayaiva kulagnanam kulasya cha patanti pitaro hyesham lupta pindodaka kriyaha. Lupta, detenido. Un aumento de la población no deseada o de esta mezcla de grupos sociales de forma azarosa e incompatible es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar o el dharma. Los antepasados de estas familias corruptas caen, porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua, ¿cuál es la palabra? Pinda y udaka, son detenidas por completo. Entonces, como les dije, la cultura de esta sociedad donde Arjuna estaba hablando era una cultura de mucho ritual,
donde existía mucho respeto por los ancestros, por los antepasados, por la naturaleza, por el sol, por los ríos. Había una mirada de coexistencia y de interdependencia. Y por lo tanto, ¿cómo esto se llevaba a cabo para plasmar la idea de esta reciprocidad? A través de rituales. Entonces los rituales se llevaban a cabo con el propósito de agradecer a los antepasados, agradecer a los ancestros, agradecer al sol, agradecer a los ríos. Entonces para eso hay un montón de rituales en la cultura védica, ¿sí? Un ritual, el ritual más conocido es Sandhya Vandanam, donde 3 veces al día se recitan ciertos mantras y se hacen ciertas ofrendas de agua, y se canta especialmente el conocido Gayatri mantra, o Savitri Gayatri, el Gayatri al sol. Y esto se realizaba con el propósito de ofrendarle al sol distintas cosas como agradecimiento. Y eso también implicaba un reconocimiento de la acción del sol en el universo. De la misma forma, yo me reconocía como un sol dentro de mi universo, dentro del cuerpo, ¿sí? La conciencia que brilla le entrega el brillo al cuerpo. Entonces, todos estos rituales tenían ese propósito. Entonces, lo que está argumentando Arjuna es que si él mata a millones de personas y millones de personas mueren en este campo de batalla, estos rituales no se van a poder llevar a cabo. Y por lo tanto, incluso los ancestros van a sufrir. ¿Sí? Incluso los ancestros van a sufrir porque ya no van a poder recibir estas ofrendas. Siguiente verso. Doshair etai kulagnanam varna sankara karakaihi utsadyante jati dharmaha kula dharmascha shaswataha. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de estas mezclas sociales, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. ¿Sí? Utsana kula dharmanam, texto 43, manushanam janardana, narake niyatam vaso, bhavatiti anushrushram, bhavatiti anushruma. Oh Krishna, sustentador de las gentes, el Shushushuma. La palabra que sustenta a la gente es Janardana. Entonces aquí está de nuevo Arjuna diciéndole a Krishna, tú eres Janardana, tú sustentas a las personas, tú sostienes a la persona. ¿Por qué quieres que mate? He oído a través de la sucesión discipular, he oído de personas que vienen antes que mí, que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Entonces, como ven, Arjuna está presentando distintos argumentos, algunos más sociales, otros más personales. De hecho, ahora va a entrar en una fase más egoísta Arjuna. Va a empezar a decir, yo no voy a poder sentir placer con los efectos de esta batalla. 44. Aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam yad raja sukha lobena hantum swajanam udyataha. ¿Quién es profe aquí de lenguaje? ¿Alguien es profe de lenguaje? ¿Cómo se llama cuando yo digo matar o comer? ¿Qué tipo de función gramatical es aquello? Infinitivo, me dice la Lili. ¿Sí? ¿Eso es infinitivo? Puede ser. ¿Sí? Ok. Le creemos a la Lili. Infinitivo. Entonces, esta partícula verbal, cada vez que ustedes vean una palabra que termina en eso es un infinitivo. ¿Sí? Kartum significa hacer. Aquí realizar, lo mismo. Hacer, realizar. Hantum significa matar. Matar, exacto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cada vez que encuentren esta partícula van a saber que es un infinitivo. ¿Ok? Así vamos aprendiendo sánscrito. Sva, otra palabra que va a aparecer un montón de veces para que se la aprendan. Sva. Es como en el inglés self. Sva es de uno o de una misma. ¿Sí? Entonces aquí dice, miren qué bonito cómo juega el sánscrito. Sva janam.
Janam significa gente, personas. ¿Qué significa Svajanam entonces? Aquí está. Parientes. Los parientes, los familiares. Svajanam, son mis propias personas, son mis personas. ¿Sí? Eso es Svajanam. La gente de uno, dice la ECA, sí. Siguiente. Ah, no lo leí, ¿o sí? Parece que no lo leí. No leí la traducción de este. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ajo! Famoso ajo. Aquí tiene otra connotación. Ajo aquí significa ¡ay de mí! Cuán extraño es que nos estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos. Arjuna está diciendo, esta guerra no es una guerra divina, es una guerra pecaminosa. Llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial, estamos decididos a matar a Svajanam, a nuestros propios parientes. Vamos a leer un par de versos más. 45. Yadimam apratikaram ashastram shastra panayaha dartarashtra dranehanius tanme kshema taram bhavete. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, el rey ciego, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Tanme kshema taram bhavet, que me maten. ¿Sí? Siguiente. Fíjense la desolación de Arjuna, prefiere morir. Y entonces aquí ya nos estamos aproximando al cierre. Texto 46. Sanjaya uvacha. Uvacha dijo. ¿Sí? ¿Quién dijo qué? Sanjaya. Sanjaya, el consejero del rey. Entonces Sanjaya dijo, Evam uktva Arjuna sanke rato pashta upavishat. No sé si quienes practican yoga aquí, ¿les suena parecido esa palabra? Sí. Upavisha, upavisha, upa, abajo, visha, sentado. Eso, Upavishta con asana. Upavishta con asana, muy bien. La postura del ángulo con asana, upavishta, sentado. ¿Sí? Vishrijya sa sharam chapam shoka sanvigna manasaha. Shoka. Shoka significa pena. Eso significa shoka, lamentación. Entonces, Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas y con la mente presa de dolor se sentó en la cuadriga, en su carruaje. Y así terminamos. Así como si nada. Terminamos el primer capítulo del Bhagavad Gita. Un aplauso para ustedes que todavía están acá. Todavía están acá después de 45 versos. Una palmadita a la espalda. Lo hemos hecho. Excelente. Muy bien. Vamos a leer un par de versos del capítulo 2, porque el capítulo 2, los primeros 10 textos, sigue más o menos la misma idea. ¿Ok? Entonces el texto 1, de nuevo Sanjaya, habla. Sanjaya uvacha. Tam tatha kripaya vishtam. Kripa, misericordia, compasión. ¿Sí? Compasión se dice kripa. Tam tatha kripaya vishtam. Ashru, lágrimas. Ashru. Purna kulekshanam. Unos ojos llenos de lágrimas. Vishidantam idam vakyam. Uvacha madhusudana. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Entonces ahora va a hablar Krishna. Madhusudana significa el que mata a un demonio llamado Madhu. Shri Bhagavan Uvacha. Entonces aquí, cada vez que Krishna va a hablar,
se le describe como Bhagavan. Van significa quien tiene algo, quien posee algo. Eso significa Van. Y Bhaga significa belleza, atributos atractivos. Entonces, Shri Bhagavan significa el hermosamente atractivo, ¿sí? El más bello de todos. Eso significa Shri Bhagavan Uvacha. Ahora, cuando hablamos de atractivo, hay 6 cualidades que vuelven a alguien atractivo. Entonces se describe que Bhagavan posee esos 6 atributos: la belleza, la riqueza, la fama, la renunciación, el conocimiento, etc. Entonces, cada vez que Krishna hable, se le va a describir como Bhagavan. ¿Ok? Shri, y esto es bien interesante desde una perspectiva mística. Shri hace referencia a la belleza y hace referencia también a Lakshmi, a la diosa de la fortuna. Entonces, cada vez que se nombra a Krishna, también se va a decir Shri, Shri Bhagavan Uvacha. Kutas Tva, Kutas, ¿de dónde? Kutas es una pregunta. En el sánscrito no hay signo de interrogación. Entonces, hay distintas palabras que van a dar la idea de una pregunta. Kim, Kutas, etc. Kutas Tva Kashmalam Idam Vishame Samupasthitam Anarya Yushtam Asvargyam Akirti Karam Arjuna. Entonces aquí Krishna lo primero que va a hacer es tratar de meterle el dedo en la llaga a Arjuna. Mala onda, Krishna. Le va a tratar de meter el dedo en la llaga tocándole el ego. Todavía no le va a expresar filosofía. Por ahora lo está asusando nada más, lo está picoteando un poquitito para ver cómo reacciona a Arjuna. Entonces le dice: la suprema personalidad de Dios, traduce Prabhupada, o el todo atractivo, dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido esas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Akirti. Recuerden que A significa una negación cuando hay un sustantivo. Entonces, Akirti significa sin fama, infame. Te vas a volver un infame si no peleas en esta batalla. Y le dice, y aquí esto es súper interesante, an aria. Cuando un sustantivo comienza con una A, no se puede poner antes una A para negar, porque sería a. No tiene sentido. Entonces la primera A de negación se transforma en an. Entonces aquí tenemos an aria. Significa no ario. Y aquí hay algo extremadamente relevante a nivel histórico, político, incluso, y muchas otras esferas de estudio. Se ha presentado la idea en Occidente y también en India, y se ha establecido bastante así, de que los arios son un pueblo, una cultura, el pueblo de los arios. Esa idea sustentó un montón de cosas hasta el día de hoy, incluida una profundamente nefasta, llamada nazismo, donde la idea era volver a que los arios fueran quienes dominaran la tierra. ¿De dónde emerge esta idea? Emerge del sánscrito. ¿Sí? En el sánscrito, como lo vemos aquí está la palabra clarita, Arya. ¿Ok? Entonces, del sánscrito, de la cultura del Veda, emerge la idea de los arios. Entre comillas, voy a presentar una teoría. La idea de que existía un pueblo de Europa Oriental que llega a India, la conquista, a través de guerras, la conquista y genera toda esta cultura llamada la cultura védica. Entonces, este pueblo ario. ¿Y cómo se describe a los arios? Se describe como personas de color blanco, eran personas blancas, ¿sí? Muy hermosas, etc. Eran los arios. ¿Qué es lo entretenido de esa teoría? Es que no hay ningún sustento de aquello en ningún texto védico.
Es muy loco, es extremadamente loco, porque toda esta idea salió de indólogos europeos, la idea del pueblo de los arios que derrotó a los aborígenes ignorantes de India, nativos autóctonos de India, y ellos trajeron su propio conocimiento, la de los arios, y con eso generaron esta increíblemente evolucionada sociedad o cultura védica. Ahora, no sé si les suena parecido, pero es un clásico en la historia de las colonizaciones, el que el hombre blanco trae todo el conocimiento bacán y que los ignorantes y bárbaros son aquellos que vivían ya en el lugar. Ahora, ¿cuál es el problema con toda esta idea, con toda esta fantasía histórica? Exacto, la Linda escribe eurocentrismo. Yes, absolutamente. La idea viene especialmente de la primera camada de indólogos. Fíjense que hay un grupo de académicos que estudian a India. ¿Qué país tiene ese pedestal? ¿Se imaginan chilenólogos? Sí, yo soy chilenólogo. Sería muy buena. Entonces hay indólogos. Entonces los indólogos que surgieron en Europa, en Europa, estudiando a otro país, ultra extremadamente complejo. India es un subcontinente, ni siquiera un país. Entonces ellos empezaron a estudiar esto y ellos sacaron esta idea, este concepto de que esta cultura védica tan hermosa, tan increíblemente evolucionada en matemática, en filosofía, en lenguaje, etcétera, venía en realidad de este pueblo ario, ¿sí? Que era de Europa. Casualmente, de Europa bien oriental, bien cerquita de India, bien cerquita de como todo Oriente, pero igual de Europa. Po. Y se llamaban los arios. ¿Y cómo sabemos que eran arios? Porque eran blanquitos, en fin. No hay sustento escritural en los Vedas de aquello. La palabra ario, como lo vemos aquí, es una cualidad, no es una raza. La palabra aria en el Veda nunca fue utilizada como una raza o como un grupo de personas étnicas. Arya significa una persona noble, tan simple como eso. Ario es una persona de buen corazón. ¿Sí? ¿Y por qué se le da la idea de blancos? Porque por supuesto el Veda habla metafóricamente de la pelea entre la luz y la oscuridad. Entonces las personas de luz, las personas divinas, las personas conscientes, son personas arias. Las personas ignorantes y por lo tanto no ven, es todo oscuro, entonces son anarias, no son arias, no son personas arias. Las personas inconscientes, violentas, etc. Eso es un anario. Entonces es súper importante, muy importante entender que ario no significa una raza, contrario a lo que nos quieren hacer meter en la cabeza desde Europa, casualmente. Y esto ocurrió en un proceso de colonización de India. O sea, no es casual que justo surgió esta idea de que en realidad todo este maravilloso conocimiento no venía desde India, sino que venía desde afuera, justo cuando Europa quería conquistar India. No es casual, no es para nada casual. ¿Sí? Los mecanismos de colonización generalmente ocupan dos grandes puntas. Uno, la educación. Entonces, en todos los colegios de India se empezó a introducir la idea de que la cultura védica emergía en realidad desde Europa oriental y que desde ahí llegó a India. Entonces empezó a meter toda esta idea en los colegios de India. Y dos, la religión. Entonces, educación y religión. Esos son los dos mecanismos para entrar. Entonces, la religión, el cristianismo empezó a entrar a India. Y hasta el día de hoy hay muchos lugares cristianos en India, hay un montón, montonazo. Y a través de cómo entró la religión, diciendo, todo esto de la cultura del Veda es bonito, excepto esta cosa pagana de ustedes, de estos dioses raritos, con cabeza de elefante, cabeza de chancho, con, con mujeres ahí en una flor de loto. Todas esas cosas paganas, todo eso es creación del demonio.
ustedes tienen que aceptar a Don Jesús. Y así se metieron a India. No tengo ningún conflicto con la cristiandad, por si acaso, no quiero que me malentiendan. Quiero decir que esa es la forma en la que se buscó la colonización de India, a través de la educación por un lado y a través de la religión por el otro. Entonces la educación necesitaba este soporte de decir, ok, lo que ustedes tienen es muy bonito a nivel filosófico y de conocimiento, lo otro pagano, eso es de ustedes, todo lo pagano, lo loco es de ustedes, pero todo lo otro increíblemente científico, filosófico, artístico, en fin, del Veda, viene de nosotros, los europeos. ¿Sí? Así que ahora nosotros se lo estamos trayendo de vuelta. Agradézcanos, abran su escuela, recíbanos con los brazos abiertos. Muy interesante porque es un sistema que se replica no solo en India, sino que también en América. ¿Sí? La ECA dice, wow, gracias por explicar esto. Me he encontrado con gente que rechaza los Vedas porque los conecta con esta idea de superioridad, raza blanca, nazismo, la apropiación cultural del colonizador eterna. Yes, tal cual. Y hay algo más loco que eso, ECA. Porque la ECA está diciendo, claro, hay personas que dicen, no, yo no estoy ni ahí con los Vedas porque habla de los arios y todo esto, ay, no estoy ni ahí con los nazis. Hay algo peor. Hay seguidores del Veda que son nazis. Eso es peor aún. Y claro, ustedes hacen así como, no, pero hay muchas, ¿cómo decirlo? Ramitas que se entretejen negativamente entre la filosofía del Veda y teorías, posturas y acciones de superioridad blanca. Y ocurre un montón, especialmente en Estados Unidos, en Gringolandia, hay caleta de grupos que tienen una onda muy... Y hay unos artículos, voy a ver si los encuentro para compartírselo, de cómo este hipismo que tiene todas estas miradas hacia Oriente es un hipismo orientalista de superioridad blanca. Es una mezcla así, pero una voladita interesante. Así que ojo ahí, pasa mucho. Aquí en Chile no tanto porque no, po. O sea, igual llega de todo. Pero no hay tanto como de que los Vedas dicen no sé qué. En fin. Ya. Entonces voy a leer que, bueno, ya lo leí, po. Anarya, entonces significa, Krishna le está metiendo el dedo en la llaga a Arjuna, le está diciendo, tú no eres una persona muy sabia, básicamente. Al decirle An-Aryo, tú no eres Arya, tú no eres una persona Arya. ¿Por qué no eres Arya? Porque te estás lamentando por cosas que no te deberías lamentar y quieres escaparte de tu deber, quieres escaparte de tus responsabilidades. ¿Sí? Ya. Uno más, ¿qué hora es? Ah, no, ya estamos, ya, pero terrible en la hora, po. Ya, bueno, ya, el último. Klaivyammas magama partha naitat tvai upapadyante shudram hritaya daurbalyam tyakto tishta parantapa. Utishta. ¿Les suena eso a algo de yoga? Más o menos. No tanto igual. Utishta. Utishta significa despertar. Tenemos esa raíz verbal en... sí, hasta más o menos nomás. No, ¿para qué no quiero confundir ahora con cosas que no tenemos nada de tiempo para estar entrando en tonteras lingüísticas. Utishta significa despertar. ¿Sí? Utishta, despertar. Tyaktva, abandona. Entonces, abandonando todas estas cosas, despierta, levántate. Oh, hijo de Preta, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Oh Parantapa. Ya, vamos a llegar hasta ahí, hasta el texto 3. Dejo de compartir. Hay comentarios, preguntas, críticas, reflexiones. Algo. El sonido del horno nos avisa que no hay preguntas entonces, ni comentarios.
Muchas gracias, Vish, por detenerte y explicarnos con tanta, no sé, precisión cada palabra, como que es muy iluminador, como cada palabra tiene un significado tan completo. Eso, muchas gracias. Sí, muchas de nada, feliz. Sí, cada palabra es un mundo. Se podría hacer un libro con cada palabra. ¿Se escucha, Diego? Se escucha, querido. Ya. Oye, tengo una como consulta a nivel como conceptual, Ajá. porque hay ciertos conceptos, por ejemplo, cartoon, que es pecado, y otro que era infierno, que está, parece que en el primer capítulo, en la parte como en 41, si no me equivoco. Ujú. A ver. Y quería como preguntarte Ajá. sobre este Mientras lo busco. concepto, que si yo lo asocio muy como al cristianismo, y quizá es porque la Yes. traducción es como hacia Occidente, y Occidente como muy cristiano, o estos significados como que tienen, o pueden tener como otro origen o otro significado, aparte de esto, como pecado, infierno. ¿Cachai? Buena. Yes. Yes. Buenísima pregunta. Acá está, el texto 41. Cartum no es pecado, en todo caso. La palabra para pecado es papá. Papá es pecado. Y la palabra para infierno, naraka. Ese es infierno. Ahora, efectivamente, como tú bien lo dices, hay mucho de la necesidad de contextualizar palabras que de otra forma no pueden ser fácilmente traducibles. Como por ejemplo, lo acabo de explicar con dharma. Prabhupada encontró la palabra más como contextualizable y útil para lo que él quería entregar, como religión, ¿sí? Pero es muy positivo y saludable tratar de buscar distintas, como ya lo he explicado varias veces, las palabras en el sánscrito tienen múltiples significados, son polisémicas. Entonces, de una palabra puedo sacar un montón de cosas. Entonces, exploremos papa. Papa significa, es una forma de karma, literalmente. Papa es una forma de karma, que está traducido como pecado, ¿sí? Entonces, primero entender que papa es una forma de karma, es decir, es una forma de reacción. Karma lo podemos entender como tres aspectos, y esto lo vamos a estudiar después más adelante con más detalle. El karma se puede entender como la motivación para actuar, eso podemos llamarle karma. Karma lo podemos entender como la acción, y karma lo podemos entender como la reacción. ¿Sí? Liz, esto ya lo estudiaste, así que espero que esto te vaya haciendo como, yes, lo entiendo. Entonces, cualquiera de estas pueden ser entendidas como karma. ¿Ok? En este caso, papa es karma en la forma de reacción. ¿Qué tipo de reacción? Es la reacción consecuente a una acción inconsciente. Cuando me refiero a una acción inconsciente, y aquí es importante distinguir, no me refiero a una acción necesariamente involuntaria. ¿Sí? Me refiero a inconsciente como opuesta a la naturaleza intrínseca de lo que ya estudiamos, como la conciencia. Si la conciencia es eterna, son acciones que buscan ir en contra de aquello. ¿Sí? Si la conciencia es consciente, acciones inconscientes van a ser las que busquen opacar la conciencia. El abuso, por ejemplo, es una forma de acción inconsciente. Vuelvo a decir, no quiere decir involuntaria. Yo puedo querer abusar voluntariamente, pero eso es una acción inconsciente. ¿Sí? Y busco ir en contra de el tercer aspecto de la conciencia. Recuerden que la conciencia tiene estos tres atributos: Sat, Chit, Ananda. Tiene existencia permanente, existente, es consciente y es dicha. Entonces las acciones inconscientes son las que buscan negar estas tres. ¿Ok? Papam es el resultado entonces consecuente a esta acción inconsciente. Por lo tanto, si yo actúo de forma violenta, el resultado consecuente a una acción
violenta y que es inconsciente, el resultado va a ser negativo. Negativo en el sentido que no va a promover mi conciencia, por el contrario, va a promover lo opuesto. Porque es consecuente, el karma siempre es consecuente. ¿Sí? A eso la Liz, espero recordará también, existe una teoría en el Veda que se llama Satkarya Vada. Satkarya Vada significa que los efectos preexisten en la causa. Y esto, de nuevo, lo vamos a estudiar después con más detalle. Pero que les quede dando vuelta a eso por mientras. Los efectos preexisten en la causa. Es decir, si yo realizo una acción violenta, el resultado violento ya está, ya coexiste en la acción violenta. Lo interesante es que el resultado es mío. O sea, el resultado de una acción violenta lo voy a recibir yo de forma determinista. ¿Cómo se va a expresar esa acción? Es indeterminable. Pero yo puedo determinar cuál va a ser el resultado que yo voy a recibir. ¿Sí? A una acción violenta, el resultado que me va a llegar a mí es violencia. Yo voy a estar cultivando violencia en mí. ¿Sí? Entonces, papam, para cerrar la idea, papam significa pecado, entre comillas, en el sentido de que es el resultado negativo de una acción inconsciente. Eso es papam. ¿Ok? Y el segundo término, naraka, naraka significa, y ahí es mucho más literal, hace referencia a lugares donde el ser pierde de forma explícita o práctica su disposición consciente, que es lo que podríamos hablar como infiernos. En la concepción védica existe la idea de los infiernos, pero es muy distinta a la concepción judeo-cristiana. La concepción de los infiernos o planetas infernales es que existen distintos niveles en el cosmos, en el universo, distintos niveles, donde hay mayor disfrute y, más disfrute, menos sufrimiento, y se polariza en las zonas más altas del universo, y al revés, hay lugares donde se sufre mucho y hay muy poco placer, y eso se grafica en las partes más bajas del universo. Entre medio hay un equilibrio entre el sufrimiento y el placer. ¿Qué está en el centro? La Tierra. La Tierra o los planetas terrenales, porque no es exclusivamente la Tierra, los planetas terrenales están justo en ese balance. Hay mucho sufrimiento y también hay suficiente placer. No están aislados. En cambio, en las esferas superiores, los cielos, ¿sí? Como los paraísos judeocristianos, entonces ahí hay mucho disfrute, hay mucho placer, y en los planetas inferiores hay mucho sufrimiento. ¿Por qué es que uno se mueve en uno o en otro? Por karma. Dependiendo de las acciones, hay resultados consecuentes. Eso quiere decir que ninguna de estas es eterna. Y ahí es donde está la diferencia más dramática entre la concepción judeo-cristiana del infierno, donde voy al infierno y listo, chao, ahí me quedé. Qué es cuático pensar en una cosa así, en un infierno donde forever and ever. En estos lugares de sufrimiento, el tiempo, la temporalidad donde voy a estar en ese lugar va a ser consecuente a las acciones que yo realicé. No son, y ojo que aquí es muy fácil meter la idea, el concepto de castigo, y ahí es donde está la otra gran diferencia. Al infierno uno va castigado, y es un castigo eterno. En los infiernos o en los planetas infernales de la cosmología védica, no es un castigo, básicamente. No hay nadie que esté como... Es simplemente el resultado automático, consecuente de mis propias acciones. Tan simple como si yo hice de este mundo un infierno para otras entidades, consecuentemente, en siguientes vidas, yo voy a recibir un infierno en mi propia experiencia. Y nadie me está castigando, es simplemente el resultado consecuente. Como lo expliqué antes, el efecto coexiste en la causa. Si yo hago un infierno para otras entidades vivientes, eso me lo estoy haciendo a mí mismo en última instancia. Yo mismo estoy cultivando el campo
para yo llevar una vida infernal. ¿Alguien escribió por ahí universos paralelos? Clau escribió. ¿Universos paralelos? Sí, es muy similar a la idea de, diría, mundos paralelos o niveles de experiencia paralelos. Y es súper interesante porque en los planetas infernales no hay cuerpos toscos, ¿sí? Hay cuerpos sutiles, es una experiencia mental. El infierno es una experiencia mental, ¿sí? En este plano hay más cuerpo, mente, juntos, en fin. Pero el plano infernales es una experiencia más mental, es más psicológica, ¿sí? Así que eso con esas dos palabras, Gonza. ¿Hace sentido? Pulento. Pulento. La Clau dice, otras formas del ser. El ser siempre es el mismo, pero los vehículos que utiliza son distintos. En este caso, el vehículo que utiliza el ser, el Atman, es una corporalidad sutil. Nuestra mente es una corporalidad. Nosotros la pensamos como una cosa que está acá, ¿no? Como una nube, así. Esta es mi mente. Técnicamente hablando, desde la perspectiva védica y yógica, mi mente es mi cuerpo. Mi cuerpo cubre a mi mente. Mi cuerpo está cubriendo a mi mente. De la misma forma, uno de mis maestros dice, de la misma forma que la mano, o el guante tiene la forma de la mano porque cubre la mano. Entonces, este cuerpo físico tiene, y denle vuelta a esto que voy a decir, este cuerpo tangible, físico, tiene la forma de la mente. Que ustedes tengan esta forma corporal que tienen ahora, es porque su mente tiene esa forma. ¿Sí? Entonces, en estos otros planetas, en estos otros planos, hay menos cuerpo tangible, hay más cuerpo mental, hay más cuerpo etérico en otros, hay más cuerpo egótico en otros, hay más cuerpo intelectual en otros. En este mismo plano hay más cuerpos de tierra y agua. ¿Se imaginan un cuerpo? Cáchense lo loco que les voy a decir. ¿Se imaginan un cuerpo con un 80-85% de agua? ¿Se imaginan lo loco que sería? Eso es lo que somos, po. En este plano, los cuerpos se constituyen fundamentalmente de agua y tierra, un poquito de fuego, un tanto de aire. Pero en otros planetas, los cuerpos sustentan al Atman con otras corporalidades, más, por ejemplo, ígneas. Desde la perspectiva del Veda, hay vida en otros planetas. Uno de los libros preferidos de mi persona, de Bhaktivedanta Swami, el primero que leí, se llamaba Viaje fácil a otros planetas. El medio título, po. Viaje fácil a otros planetas. Y ahí él hablaba que los cuerpos en distintos planetas sustentan al Atman, al ser, con distintas corporalidades. Entonces, en el Sol hay vida, hay seres viviendo, pero con corporalidades ígneas, donde en vez de un 85-80% de agua, tienen un 80-85% de fuego. Muy simple, no tiene nada de desquiciado, ¿no? Si acá vivimos en un planeta donde la mayor porción de materia es agua, nuestros cuerpos son razonablemente de mayor contenido de agua. Si vamos a un planeta o a un astro donde el constituyente fundamental es fuego, entonces los cuerpos son de fuego. La Pauli Villagra dice antes, la Anaí, creo que les gustó este tema, te sacaste el medio tema, Gonzalo. Ahora están todas preguntando, universo paralelo, y cuerpos de fuego, y quiero viajar a la luna. Anaí dice, ¿serían las distintas dimensiones con distintas experiencias? Sí, sí, claro. En cada dimensión se experimentan cosas distintas. Hay sentidos distintos de percepción también. En nosotros tenemos un cierto rango de experiencia visual, que es, no sé si han visto alguna vez un diagrama que representa esto de un rango, no me alcanza la cámara, pero gigantesco para los lados, para afuera. Lo que alcanzamos a ver es esto de todos los rangos visuales que existen. Lo mismo con el oído. ¿Cuánto podemos oír? Es minúsculo, con todos los distintos rangos de experiencias auditivas que existen.
Pauli pregunta, ¿y qué pasa si el infierno lo crea uno mismo para sí mismo? No sé si me explico, pero en una película vi que cuando una persona pasaba de esta vida a la siguiente, se entendía que la tarea era hacerse feliz a uno mismo. O sea, sí, sí, po, en un sentido tú te creas, sí y no. Es decir, tú co-creas en una realidad compartida. ¿Ok? No es que tú existes de forma independiente, absolutamente independiente. Tú coexistes con otras entidades y tú coexistes con otra energía que se llama naturaleza, Prakriti. Entonces, si bien tú creas ciertas disposiciones de realidad para ti misma, esa realidad que tú creas está dentro del campo de juego de Prakriti y de las otras entidades vivientes. No está, nuestra realidad no está abstraída, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esta creación del infierno, no es que tú creas un lugar aparte para ti solita, es que ya hay ese tipo de planetas, ya existen ese tipo de lugares, entre comillas, porque vuelvo a decir, son lugares sutiles, dimensiones distintas, pero ya existen y tú entras en ellas o no, dependiendo de tus acciones. La Cloud dice collas. ¿De qué collas estás hablando? El clásico chiste de los collas. Sí, en un sentido, el cuerpo está cubierto de collas, de capas, pero no necesariamente como las imaginamos, como han visto este clásico dibujito, ¿no? Donde está como el contorno de un ser humano y después hay el contorno, otro contorno más afuera y después otro más afuera. No necesariamente así. La idea original de los collas es un poco distinto, pero eso es harina de otro costal. Creamos estos cuerpos sutiles, dice la Ney, aliens ancestrales, dice la Lili Jiménez. Yes, el Veda también acepta la idea de que venimos de aliens ancestrales. Se le llama los Prajapatis. Los Prajapatis son los aliens ancestrales. ¿Les gusta el tema a ustedes? ¿Les gusta la vida de los aliens, de viaje a la luna, de el infierno y todo eso? ¿Hay alguna pregunta, otro comentario? Ya, muy breve. Nico, ¿querías hacer una pregunta, un comentario? Creo que te caché, así por acá. Tengo una pregunta del relato. Ajá. Que me queda dando vuelta por qué Krishna, después de escuchar a Arjuna, le habla atacando a su ego. Como por qué no Ajá. le da de una con los argumentos filosóficos. Entonces, como me pregunto si que es donde Arjuna estaba en la confusión mental y todo, como ¿por qué hizo eso Krishna? Si fue si es como para que el relato sea más lindo e interesante, o había algo detrás, como que primero había que matar su ego para que él se vacíe y pueda escuchar bien los argumentos filosóficos que vienen después. Me encantó. Quédate con esa respuesta porque está excelente. Bueno. pero también, porque me resultó interesante como dijiste, como mencionaste lo primero de tu oración. Dijiste, si fue para hacer más bonito esto o fue con un propósito distinto de bla, bla, bla. ¿Por qué no podría ser un propósito la belleza? Experienciar belleza. ¿No? Muchas veces abstraemos ese propósito como, y de hecho es uno de los propósitos, quizás el propósito más profundo del Veda, el guiarnos hacia la experiencia de la belleza. Muy interesante. Y esto aquí de nuevo tenemos, pero para unas 5 semanas. Pero me resultó muy interesante como lo dijiste. Y creo que la idea del Veda es que guiarnos hacia la belleza es quizás el propósito más grande. Ahora, respondiendo a lo específico, yo creo que lo que tú dijiste al final estuvo excelente. Es decir, Krishna estaba reflejándole a Arjuna lo que Arjuna estaba argumentando. Es decir, Arjuna estaba argumentando desde el ego. ¿Sí? Justo en estos últimos versos donde Arjuna estaba hablando en el capítulo 1, habló más de lo social y todo eso, pero si tú agarras todos los versos de descripción de Arjuna,
en última instancia, la gran mayoría, el mayor porcentaje de lo que Arjuna está hablando es como, no voy a poder disfrutar de este reino, ¿cómo me voy a ir a los reinos celestiales? Incluso si me quedo con este reino, ¿cómo voy a ser feliz? Voy a dejar la mega en la sociedad. Se van a morir todos, va a ser mi culpa. Voy a irme al infierno. Entonces está como muy desde ahí, desde el ego. Entonces Krishna lo que está haciendo es espejarle. Le está mostrando desde dónde está hablando, le está diciendo a Arjuna. ¿Estás hablando desde el ego? Ok, yo te hablo desde el ego. Vas a recibir infamia, se te va a considerar como una persona no aria, eres un hombre impotente. Vas a ser considerado un hombre impotente, le dice. Entonces lo está molestando, básicamente, diciéndole tus argumentos son todos egóticos. ¿Sí? Pero ahora, el segmento que va a venir ahora, va a decir, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de cosas egóticas o quieres que tratemos de discernir la realidad de esto? Entonces Arjuna va a reconocer, yo no la puedo ver, pero quiero verla. ¿Sí? Yo quiero ver qué se esconde por detrás de las apariencias. Quiero ir más allá, pero yo solo no lo puedo hacer. Entonces quiero que me tomes como tu discípulo, quiero que me tomes como tu aprendiz, quiero que me enseñes. Entonces Krishna cambia su disposición y empieza con filosofía. ¿Sí? Igual de tanto en tanto lo va a como molestar un poquitito y le va a devolver el argumento del ego. Pero en general, una vez que Arjuna dice, yo no puedo entender esto por mi propio ser, estoy completamente confundido. Karpanya dosha svavatha prabhava. Ya no hay una, ¿cómo decirlo? Una lamentación que viene de mí que está cubriendo mi capacidad de percibir, claramente. Pero quiero percibir que está más allá de la apariencia. Entonces necesito que tú me guíes, que tú me enseñes. Cuando Arjuna se dispone de esa forma, se abre, entonces Krishna reciproca. ¿Sí? Hasta antes de aquello, hasta antes de esa apertura de Arjuna, Krishna lo está, como decimos en Chile, lo está vacilando nada más. Ah, ya, me estáis hablando con argumentos de ego, ya toma, aquí están mis argumentos de ego de vuelta. ¿Sí? ¿Nico? Sí, buena la onda. Buena la onda. Bacán. Anaí. Oye, pero Arjuna en el fondo, claro, Krishna se lo plantea como de un punto de vista de egoísmo, pero Arjuna en el fondo no es, o sea, más que egoísmo es porque obviamente matar no corresponde, matar es malo y todo. Lo que Arjuna no está viendo es el bien mayor, ¿cierto? Parar la maldad en el fondo, o es egoísmo puro, de frentón. No, claro, por supuesto que hay egoísmos y egoísmos, indudablemente. Y el egoísmo lo vamos a poder graduar en relación a las gunas. Hay un egoísmo más rayásico o pasional, hay un egoísmo más tamásico o ignorante, hay un egoísmo tamásico rayásico que va a ser violento, abusador, hay un egoísmo más sátrico, rayásico que espera el bien para une, pero que tampoco quiere hacer el mal para otros. No suena tan mal. Por ahí va el egoísmo de Arjuna. El Creo que en el egoísmo fondo de yo Arjuna creo que es... Sí, diga nomás, no, doña no Anaí. está bien, no está viendo por el bien mayor en el fondo. Él no quiere cometer un acto que es no lícito de alguna manera, pero no está viendo que está frito, o sea, si no lo hace, el mal se va a propagar. Y eso afecta a todo lo que hablábamos el otro día sobre la maldad. Yes. Qué importante. Sí. Me encanta. Sí, y vuelvo a decir que la raíz de su inacción radica en el no deseo, en su gran parte. Por supuesto que hay aristas, hay matices, pero en su gran parte, la razón fundamental de Arjuna para no pelear es que él no se va a ver beneficiado y él se va a ver pecado por la palabra que ocupábamos antes, pecado, por estas reacciones negativas. Entonces ahí está el aspecto de egoísmo de Arjuna versus la acción correcta, responsable, que va a favorecer a la sociedad.
Arjuna no está viendo con claridad porque él está viendo que no tiene beneficio lo que va a hacer para él mismo y que tampoco va a ser, no tiene ni beneficio y le va a conllevar reacciones pecaminosas, reacciones negativas. Entonces, por eso Arjuna no quiere pelear. Esa es la razón fundamental. Y es por eso que Krishna le responde de la forma en que le está respondiendo. Caro, ¿querías decir algo? Sí, diga. Sí. Mira, dentro de todo lo que, bueno, hemos estado viendo, y lo último, el último verso, se me viene a la cabeza dónde queda el principio de ahimsa. Porque Tuta es un principio base fundamental, entonces están empujando a Arjuna a pelear y él se siente en conflicto y ese conflicto lo ve como Krishna como una debilidad que en Arjuna no debería estar por esta mal llamada no violencia. Entonces ahí entró como chuta, ahí como lo vemos. ¿Dónde está? Uy. Ya, el otro tema que iba a pasar hoy día yo creo que lo dejamos para el viernes porque con la pregunta que te sacaste, no, 2 minutos no va a demorar. De hecho, es una pregunta crucial en relación al Bhagavad Gita. Es crucial. Antes, solo tocar algo que había preguntado antes en el chat, la Pauli Villagra, dice, ¿puede existir un egoísmo completamente sátvico? No, el egoísmo tiene siempre tintes de rayas, de cosa roja. ¿Sí? Así que no puede haber un egoísmo completamente sátvico. No, Néstor. Ahí respondido rápidamente. Y en relación a ahimsa o ahimsa, ahí ojo, para que lo conozcan a nivel del sánscrito, acá en Occidente hemos recibido esa palabra generalmente como ahimsa, con la acentuación en la I. La acentuación va en la última A. Y técnicamente hablando, lo más correcto es pronunciarlo con una ligera N en vez de una M. Entonces, lo más correcto sería ahimsa, más largo al final, ahimsa. Pero se puede decir ahimsa también, pero siempre con la acentuación al final. Ahimsa. Es lo mismo como avatar. Como vimos mucho monito y como vimos estos monos azules, pensamos que se dice avatar. Pero correctamente es avatara. ¿Sí? También hay otra palabra del sánscrito. Ya, con relación a ahimsa, primero tenemos que ver en qué nivel vamos a entender ahimsa o la no violencia. ¿Bajo qué prisma? ¿Cuál es el contenedor de la no violencia? ¿Hasta dónde lo vamos a aplicar? Por ejemplo, desde la perspectiva de Patanjali, la perspectiva de aplicación de ahimsa incondicional. La no violencia se debería practicar sin ninguna condición. Lo cual nos lleva a un complicado juego de movimientos hacia... Me están diciendo por aquí, no se escucha bien, tío. Pegado. A ver, hola. No se escucha, se corta. No estoy. Se corta. ¿Y ahora? ¿Mejor? No. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Volví? No, todavía no vuelvo. Sí, pero no se vuelvo. corta. Oh. Aló. ¿Y se me sigue cortando? Aló. Ahora ¿Vuelvo? no. Por acá se escucha mejor. Vuelvo. Ahora bien. Vida, vuelvo. Acá se escucha bien. Ya. No se ha Es que cortado. se escucha, pero lo que pasa es que cuando estáis terminando las ideas, como que se cortan y ahí nos Se deja corta. la cola. Bueno, esa es la idea igual. Llevamos súper metidos. No A la termina la historia ahí. imaginación.
Estamos ahí. Saben que lo estoy haciendo a propósito. Estoy hablando algo súper importante. Y eso. Ya. Así no Entonces, se puede. volviendo con... Así no se puede. Qué falta de seriedad. Volviendo con ahimsa, la no violencia, ¿cómo la vamos a entender? Voy a decir desde la perspectiva de Patanjali, es incondicional. De nuevo se está cortando la cosa, parece. Es incondicional. Oh, se está cortando. No quieren que hable de la no violencia. Los tíos de Zoom no quieren que hable de la no violencia. Desde la perspectiva de Patanjali es incondicional. Es decir, la no violencia se debería aplicar absolutamente siempre. Absolutamente. Siempre, 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 siempre. Ahora, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te alimentas? Sin generar algún tipo de daño. Bueno, una alimentación vegana es una alimentación bastante menos nociva, ¿cierto? Bastante menos nociva, una alimentación vegana. Pero una alimentación vegana también tiene cosas, ¿no? Tiene juegos éticos. Por ejemplo, el aceite de palma. El famoso aceite de palma. Una mierda el aceite de palma. Y en la alimentación vegana está full. O, como dice la Lili, la soya. Pero afírmate. O incluso, ni siquiera cositas particulares. La industrialización de la alimentación. La masificación de la industria alimentaria. Es un problema, porque para que podamos tener el arrocito que nos estamos comiendo, siendo veganas y veganos, ese arrocito tuvo que ser cultivado por unas máquinas gigantescas que matan ratones, serpientes, pájaros, nidos, de todo. Entonces, ¿hasta dónde llevamos la no violencia? Ese es el punto. Desde la perspectiva de Patanjali es absoluta. Y quienes, por ejemplo, la practican son muy, muy de la mano de los jainistas. No sé si conocen a los jainistas, que son una tradición religiosa, espiritualista de India, que ocupan mascarillas. Eso ya cachaban el mote hace miles de años atrás. Venían ocupando mascarillas hace rato. Sí, ya venían preparados el coronavirus. El coronavirus está cagado. La risa, así como, ocupan mascarillas porque cuando respiramos, microorganismos están entrando a nuestra nariz, a nuestra boca y los matamos. Entonces ellos ocupan mascarilla para que no entren microorganismos. Ellos, los jainistas, no cocinan con fuego después de que se pone el sol. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un fuego en la noche, llegan bichitos y se mueren. Los jainistas andan con una escobita de hojas y van, cada vez que caminan, van limpiando el camino con la escoba para sacar las hormigas. ¿Cómo, Julieta? Tiran escupo para que no se levante tierra, para que no se mueran los bichitos. Polvo. Más o menos. No, simplemente. Tienen que tirar escupo porque si no. Claro, tienen que tirar agüita para que. No, van ¿Dónde? barriendo suavecito para sacar los bichitos y así poder caminar sin matarlos, sin pisarlos. Y cuando toman agua, siempre la filtran primero. ¿Se dan cuenta el nivel de no violencia, no? Está brígido. Y está muy bacán para ciertas personas, pero ¿podría una sociedad existir así? Una sociedad actual, digamos, ahora, en este preciso instante. ¿Podríamos llevar eso a la práctica? Y les voy a presentar un problema aún mayor. Para los mismos jainistas, su propia existencia es conflictiva, porque el mero acto de vivir genera daño, de alguna u otra forma, aunque tomen todas estas directrices, todas estas medidas, aún así algún tipo de daño hacen. Entonces, hay un concepto en los jainistas, se llaman los tirthankaras, donde, o los mahaviras, que
dejaron de comer, No se escucha. chao, inanición, hasta morirse. El problema ético con aquello es que el hacer eso resulta violento contra sí mismo. Entonces, incluso su propio acto de no violencia absoluta para no dañar nunca más al mundo genera un daño contra sí mismos y por lo tanto siguen dañando. Entonces, hay un concepto en el Veda que dice Jivo Jivasya Jivanam. Jivo Jivasya Jivanam. Que significa la vida, Jivasya, vive. La vida vive a través de la vida. Eso implica. Ay, de nuevo, me quedé pegado. Hola, hola. ¿Volví? Yo les veo playa, pero parece que yo me estoy quedando medio pegado. Parece que me están dando el corte, por eso es que quizás en la casa me están cortando el internet para que ya, pues, córtala. Jivo Jivasya Jivanam significa que la vida vive por la vida. Y eso puede significar una cosa muy bonita, que es el sacrificio, y puede significar algo penca, que es que para vivir, vivimos a expensas de otras. ¿Sí? Y eso en consecuencia genera algún tipo de daño. Es decir, el daño es, ¿cuál es la palabra? No nos podemos escapar del daño. La realidad de este plano en el que existimos es que no nos podemos arrancar del daño. De alguna u otra forma, por el mero acto de vivir, vamos a estar generando algún tipo de daño. Ahora, la presentación de Ahimsa que está presentando el Bhagavad Gita no es absoluta en consecuencia. Es decir, entiende, nunca vamos a poder dejar de dañar completamente, porque la mera existencia de la vida en este plano requiere de vivir a través de otras vidas, de otros seres vivientes. La cuestión es, ¿qué voy a decidir yo para hacer el menor daño posible? La cuestión radica en qué voy a hacer yo desde mi existencia para causar el menor daño posible. Uno, y algo que generalmente en Ahimsa no se razona, pero que es importante, es qué voy a hacer. Entonces son dos cosas que debo considerar. Si quiero ser realmente no violenta o no violento. De nuevo, estoy quedando pegado. Mira, Repite lo último, por favor. Repite las dos cosas porque te quedaste pegado justo ahí. Justo antes. Tenemos que Es que salió de mí ¿Cómo que? Fue como y ya ni suspenso. siquiera sé, lo canalicé. No sé qué es lo No. que dije. Para practicar este como concepto de Ahimsa, son dos cosas las que tenemos que tener en cuenta. Debo contemplar dos cosas. Realizar el menor daño posible, pero nunca pensar que voy a no dañar. Y ahí está el absolutismo de la no violencia. De alguna u otra forma estoy dañando, pero cómo dañar lo menos posible. Y el otro, quizás más relevante e importante, cómo beneficiar al máximo posible. Cómo ser un objeto, un instrumento. Ya ¿Sí? te quedaste Eso es pegado. tanto, o incluso. No, Julieta. Está pegado. Están está interviniendo. pegado de nuevo. Momento. Está pegado. Pegado. No quiere el universo. El universo no quiere que hablemos de la violencia. No quiere que paremos con la no violencia. O que nos interesemos más en el tema. Hacerlo más Claro, atractivo para nosotros. hacerlo, sí. Para que el Oye, próximo entonces, en viernes eso- vengan así como a full. En eso está Arjuna entonces, pues. Que quiere Otro hacer que- el menos daño posible, Ya. pero está frito. Tiene que hacer algo. Sí, está frito. Ok, está frito. Exacto. Es que no queda otra porque es su vida o la de todos. Tiene que hacer algo. Po. Y esto, las que preguntaron acerca, esto se va a desenvolver
en el Bhagavad Gita, Estoy un pegado de capítulo nuevo. y listo, se acabó. ¿Sí? Estoy Sí, pegado lloro. Pucha, la cuestión. todo el rato. No, es que así Mira, no te se quedaste puede. ahí. Me voy a poner así. No. Ni el chiste Así se me quedé. escuchó. No, Ni el chiste se escuchó. Y yo estoy aquí muerto de la risa solo. Ya, Todos los no tenéis viernes que no hay dejar una hasta hora que aquí nomás, parece. Po. Todos los viernes no hay una hora que avanza la historia y hoy día no se escucha. Estoy desesperada por saber qué va a pasar. Ah, Van a tener que esperar hasta el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar de la no violencia. Vale, súper, súper. ya, Temazo. Se quedó pegado, pero me con parece. todo. Ya, Sería. Ya, po. ya, ya. oh. Ay, Absolutamente pegado. Son cosas. No puedo creerlo. A todo Ya, el po. rato pegado. Ni siquiera desarrollé mi internet. Y capaz que sin cámara puede funcionar, a veces funciona sin cámara y el audio. No puede ser. pucha. Parece que no. Lo perdimos. Bu. Y no Yo hice perdí. eso. Pues, Mm, Lo perdimos, se cayó. sí, la perdí. Bueno, pues. Reflexionar acerca de ese tema. Igual es un tema bien para reflexionarlo. La sí, cresta. un Volví. tema que- Ahí está, ahí está. Hola, mierda. Volví. ¿A dónde Hola, está? querida. Om Shanti. No Ya, está. bueno. Me sacó Zumpo. Ahora volví con todo, pero ya. Ya, po, ya fue. Ya. Ya no Yo me creo lo que la doy. próxima semana continuaremos entonces con el concepto de Ahimsa. Pero, Caro, solo cerrar, por lo menos, actualiza mi Zoom, me dice la Lili. No, así es el internet. Vivo en el campo. Malo el internet acá. Solo para cerrar, Caro, lo importante entender es que el concepto de Ahimsa debe ser, y esto es súper importante, debe ser problematizado. No lo podemos entender así como así. De hecho, y lo hemos hablado en otras situaciones, el concepto de Ahimsa se utilizó para negar las justas causas sociales del conflicto social del pasado octubre, ¿no? Empezó a salir por todos lados como de los círculos yógicos, como no, yo no estoy de acuerdo con esto, este conflicto social, el yoga predica ahimsa, la no violencia, entonces no deberíamos hacer esto. La no violencia, y con esto termino, con esta frase mágica, Caro, para que te quede resonando durante toda esta semana hasta el próximo viernes, la no violencia también significa oponerse a la violencia. También es no violencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es lo que básicamente Krishna le está mostrando a Arjuna. La necesidad de oponerse a la violencia, a la maldad, al abuso. Eso también es no violencia. ¿Sí? Claro, claro. Gracias. Muy importante. A ti por la pregunta, igual, esto lo tenemos que seguir desarrollando porque hay que problematizar la no violencia. No puede ser entendida así como, así nomás. Sí. No, la no violencia. Y tirar como la... Muchas veces yo siento que las personas tiran la carta de la no violencia. Cuando las cosas Es incomodan. más fácil. Eso. Claro, sí. Po. Entonces hay que sentir la incomodidad, vivenciar la incomodidad y ver qué es lo más benéfico para la totalidad. ¿Cómo puedo ser un agente de beneficio? Eso es súper importante. Y el oponerme a la violencia, por ejemplo, eso también es ser un agente de beneficio. Y por lo tanto es ahimsa. Pero esto tampoco es, y esto también Krishna lo aclara durante el Bhagavad Gita, esto tampoco, por lo tanto, es una licencia para matar. Esto no es una licencia para andar matando personas porque Krishna le dijo a Arjuna que tiene que andar matando. Krishna no le está diciendo a Arjuna que mate. Ojo ahí. Krishna le está diciendo a Arjuna que haga su deber. Eso es muy importante. Que sea una persona responsable. Krishna le está diciendo a Arjuna que sea una persona responsable. Pero su deber es pelear, po.
Es Su pelear. deber es pelear. Es pelear, es En matar, este caso, claro. en este caso en particular, después de todo el contexto de lo que ocurrió antes, ¿qué ocurrió antes? Si recuerdan, cuando hablamos al principio, en la primera reunión que tuvimos, Arjuna y su familia evitó la pelea por años. Incluso se exiliaron por 13 años. Perdieron su reino. Ya, filo, no nos quedamos con el reino. Ya, chao. Entregamos el reino. Nos quieren matar. Ya, bueno, nos escondemos. Imagínense. Pero no Nos se escondemos podía. para que no nos maten. Mm. Luego, cuando ya las cosas se habían salido de desmadre, fueron y fue como, ok, ustedes están haciendo cosas muy injustas, pare la mano. Se trató de hacer distintos actos políticos. Nada tuvo solución. Nada tuvo resultado. ¿Sí? La batalla no fue buscada por Arjuna. Y eso es súper importante entender. No es que Krishna, y esto muchas veces se entiende en el inconsciente colectivo de un análisis rápido del Bhagavad Gita, es que Krishna está alentando a Arjuna a matar. Krishna no está alentando a Arjuna a matar. Krishna está alentando a Arjuna a ser una persona responsable, que a pesar de enfrentarse a una responsabilidad de lo más difícil a nivel personal y a nivel social, debe llevar a cabo su responsabilidad con su mente puesta en el sacrificio. No el sacrificio, y aquí hay que entender qué significa sacrificio, igual que entendimos la palabra pecado antes. Desde una ofrenda, desde el espíritu de ofrendar sus acciones a algo superior. ¿Sí? Pero no es matar por matar. Y eso va a quedar clarísimo una vez que estudiemos 18 capítulos del Bhagavad Gita, 700 versos. A eso me refería con que está frito, que en el fondo ya ha buscado todas las situaciones, o sea, las soluciones Sí, claro. posibles en un caso, entonces hay que hacer algo. Y eso se Yes. aplica al día a día también, pues, ¿cachai? A cualquier A cosa. cualquier tal cual. situación, claro. Uno Sí. trata de buscar, pero hay gente que en realidad no hay caso y de alguna manera hay que frenar eso. Sí, Yes. Y Krishna trató de evitar el conflicto también. Eso también tiene que quedar claro. Krishna trató de todas formas de evitar el conflicto. Fue a hablar directamente con Duryodhana. Fue a hablar con Dhritarashtra. ¿Sí? Pero ya no se puede evitar. Ya. Vamos a dejar hasta aquí hoy. Es que está terrible. Muchas esto. gracias. Ay, qué terrible, Julieta, por Dios, la Oye, teleserie. no, es que Muchas hay gracias. que llevarlo a lo que está pasando, a lo que nos está pasando ahora. Todo. ¿Qué nos está pasando ahora? sí. ¿Qué va a tener que pasar? Muchas Yes. cosas más. Yes. Van a pasar Tal muchas Ya la cosas. cosa no da, no da para más. O No sea, da para más. el día no da para más el tema. No da para más. Entonces, Sí. aunque nos queramos hacer los lesos como Arjuna, estamos fritos. Como dice la ¿Viste? manita, Esa es la palabra, porque no queda otra. Estamos fritos. estamos Estamos. fritos. Ahí está. Gonza, ¿tú querías decir algo? ¿Que estabas Ya, así con la mano? ¿O estabas haciendo un gesto de bendiciones? Nos estaban mandando las bendiciones. Gracias. Ya. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Que estén muy bacanos. Gracias. 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 Chao a todos. Gracias, Entonces, gracias, chao, gracias. gracias Muy a cortito. Chao. Mañana, Descansen. calmado. Mañana Festival de Arte Tranquila, y nervioso. Espiritualidad en la tarde, desde las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, desde las No. 4 o 5 de la tarde en adelante, No, Festival de no. Arte y Espiritualidad online, con arte experiencial, con música, mantras, canto, con conversatorios, en fin. El domingo vamos a tener una charla con una de nuestras mentoras de nuestra comunidad, Braja Lila, una mujer hermosísima, ultra experimentada y demasiado amorosa. Y eso por ahora. También ahora en un ratito viene el estudio de feminismos, así que pueden pedir los links porque eso es por interno. Ya llevan un par de sesiones las chiquillas, así que si están interesadas, denle ahí. Y creo que eso es todo lo que tengo que recordar por ahora. Yapa, sesiones de Yapa todos los días en la mañana, desde las 7 de la mañana todos los días, desde las 6:30 algunos días en la mañana. Está muy bonito el grupo de Yapa también. Somos caleta, más que los pacos. Así que Más. puede entrar en los grupos de... Podemos ir a Me van a, pelear. me van a censurar porque estoy saliendo a Facebook y me van a censurar. Qué malo. Ya.
todos. Nos vemos. A todos, sí. Que estén bacán. Buen fin de semana. Chao. Buen festival. Chao, chao a todos. Gracias, Virus. Yes. Nos vemos en el festival. Que estén bacán. Cuídense. Adiós, sí. Igual. Adiósito. Chao. Chao, chao. Chao. Muchos abrazos. Cuídense. Abrazoles. Chaito.